Un saludo fraternal para todos ustedes enviamos en el nombre del Señor Jesús y les compartimos el comentario de la lección de Escuela Sabática, lección 5, estudio sobre el libro del Génesis. Vamos esta semana a estudiar la lección titulada Todas las Naciones y Babel. Texto para memorizar Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Después del diluvio, cambia el enfoque del relato bíblico, del personaje único, Noé, a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. La atención especial puesta en Cam, el padre de Canaán, Génesis 10, 6 al 15, introduce la idea de Canaán, la tierra prometida. Génesis 12, 5. Un anticipo de Abraham, cuya bendición llegaría a todas las naciones. Génesis 12, 3. Sin embargo, la torre de Babel rompe el linaje. Génesis 11, 1 al 9. Una vez más, los planes de Dios para la humanidad se ven interrumpidos. Las naciones se unen para tratar de ocupar el lugar de Dios. Dios responde con juicio sobre ellas y mediante la confusión resultante, la gente se esparce por todo el mundo. Génesis 11, 8. Y cumple así el plan original de Dios de llenar la tierra. Génesis 9, 1. Finalmente, a pesar de la maldad humana, Dios transforma el mal en bien como siempre. Él tiene la última palabra. La maldición de Cam en la tierra de su padre, Génesis 9, 21 al 22, y la maldición de las naciones confundidas en la torre de Babel, Génesis 11, 9, con el tiempo se convertirán en una bendición para las naciones. Primer punto para analizar, lección para el domingo, la maldición de Cam, Génesis 9, 18 al 27. ¿Cuál es el mensaje que entraña esta historia? La historia de Cam. ¿Qué paralelismo encontramos entre esta historia y Adán y Eva en el huerto del Edén? Lo primero que vamos a analizar es que son dos asuntos con similitudes. Adán y Eva en el jardín del Edén comieron del fruto prohibido, terminaron desnudos. Noé bebió del vino, del fruto de la uva y terminó también desnudo. Todos dos terminan con una maldición y una bendición. Noé se vuelve a conectar con sus raíces adámicas y lamentablemente reanuda esa historia fallida. La fermentación de la fruta no era parte de la creación original de Dios. Noé se dio a la bebida, luego perdió el dominio propio y se desnudó. El hecho de que Cam vio su desnudez hace alusión a Eva, quien también vio el árbol prohibido, Génesis 3:6. Este paralelismo sugiere que Cam no solo vio furtivamente, por accidente, la desnudez de su padre, salió por ahí a contarlo, sin siquiera intentar atender el problema de su padre. En contraste, la reacción inmediata de sus hermanos de cubrir a su padre, mientras que Cam lo dejó desnudo, denunció implícitamente las acciones de Cam. O sea que lo que hubo en este hombre fue burla contra su padre, porque algunos cuestionan el asunto de la drasticidad de la maldición que Noé dio contra este hijo. Pero es que no es un asunto sencillo, simplemente es una deshonra de él contra su padre. No dice la Biblia los detalles de cómo él fue a contarlo a sus hermanos, pero debemos deducir que no fue la manera más reverente. Por supuesto, mis hermanos queridos, todas estas cosas que se convierten en errores humanos, también traen maldición. Y lamentablemente eso fue lo que Cam cosechó con este acto suyo de irreverencia. Otro de los detalles que tenemos aquí en nuestra lección para analizar es que usen textos o usen algunas expresiones bíblicas para sostener ideas racistas. En otras palabras, no tiene nada que ver el asunto aquí con racismo. Es un error, y dice nuestro estudio, un error teológico y una ofensa ética utilizar este pasaje para justificar teorías racistas contra cualquiera.
La profecía se restringe estrictamente a Canaán, el hijo de Can. El autor bíblico tiene en mente algunas de las prácticas corruptas de los cananeos. Génesis 19, 5 al 7, 31, 35. Además, la maldición contiene una promesa de bendición en un fuego de palabras con el nombre Canaán, que deriva del verbo cana, que significa someter. Es mediante el sometimiento de Canaán que el pueblo de Dios, los descendientes de Sem, entrara en la tierra prometida y preparara el camino para la venida del Mesías. La genealogía del Génesis, lección para el día lunes. Génesis 10 y Lucas 3, 23 al 38. ¿Cuál es el propósito de esta genealogía en la Biblia? A veces nos preguntamos por qué las genealogías. Si algún asunto es, digamos, sin mucho interés al leerlo, son las genealogías y algunos asuntos que sobre todo se registran en el Antiguo Testamento. Pero ¿tiene algún propósito que esto esté allí en la palabra de Dios? Vamos a mirar 3 puntos importantes en este aspecto. ¿Qué es lo que hacen las genealogías o por qué fueron incluidas en la Biblia? En primer lugar, enfatizan la naturaleza histórica de los acontecimientos bíblicos. Se relata la historia en cuanto a quienes vivieron en la época, cuál fue su descendencia. En segundo lugar, muestra la continuidad desde la antigüedad hasta la época contemporánea del autor. O sea, nos muestra el ciclo que se ha ido llevando, la vida de cada uno y, como ya les he dicho, qué ellos hicieron o cuál fue su descendencia. En tercer lugar, nos recuerda la fragilidad humana. Todos, sin excepción, fueron muriendo, uno tras otro, y así lo dice la genealogía. Murió de tantos años. Nos muestra entonces que tenemos nosotros una vida pasajera, que estamos en este mundo por un tiempo relativamente breve, que si algunos vivieron una buena cantidad de años, por muchos años que vivieran, finalmente también morirían. Otro de los asuntos que tenemos que mirar en esto, mis hermanos, es la importancia que el Señor da a cada uno de sus hijos, a cada uno de aquellos que han formado parte de esta historia. Sobre todo cuando leemos en Lucas que toda esta descendencia trajo como final el nacimiento del Mesías prometido. Otro detalle importante es la evangelización, que fue llevada a cabo por cada uno de ellos en su época, y que todos ellos fueron personajes reales. La genealogía de Mateo 1, 1 a 17 tiene alguna diferencia con la genealogía de Lucas 3. La una comienza con el principio y termina con el Señor Jesús. La otra comienza con Jesús y termina con Adán. Una sola lengua. Lección para el día martes. Génesis 11, 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con juego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La pregunta para esta sección es, ¿por qué la gente de toda la tierra estaba tan ansiosa por lograr la unidad? Esta pregunta es muy importante. Desde que el hombre se separó de Dios, ese ha sido como su anhelo. Siempre ha querido ocupar el lugar de Dios mismo. ¿No fue lo que a Eva la motivó en el huerto del Edén? ¿Seréis como Dios? Los constructores de la torre tenían un propósito. El propósito era hacerse un monumento que los pusiese a ellos por encima de Dios. Tal vez estudiar los fenómenos naturales allá arriba. ¿Por qué había pasado lo del diluvio?
¿Quién es el autor de todas estas ideas del hombre contra Dios? Isaías 14:14 nos dice, ¿quién es el padre de todo este sistema babilónico? Satanás. Este espíritu, que no es otro espíritu que confusión, ha sido traído por el príncipe de las tinieblas. Otro punto que quiero analizar aquí es siempre el intento totalitario del hombre. Siempre ha querido unificarse, pero, como lo dice la profecía de Daniel, nunca podrían ellos unirse. Serían como el hierro y el barro. Comparto este pensamiento con ustedes a manera de pregunta. Un famoso escritor francés secular del siglo pasado dijo que el gran propósito de la humanidad era tratar de ser Dios. ¿Por qué nos sentimos atraídos por esta peligrosa mentira? Ya desde Eva en el Edén, Génesis 3:5, es una situación que la vemos hoy con toda claridad en las cosas de este mundo. No ha dejado el hombre de hacer torres, no han dejado la competencia en las naciones de quién tiene la torre más alta. Todo en base a la idolatría, en base a la ostentación. Y un detalle que quiero que tengan ustedes en cuenta es que queremos ser Dios aún usando la misma Biblia. Queremos ser Dios imponiéndole lo que Él tiene que hacer porque yo así lo creo. Y es muy regular escuchar esa palabra, es que yo creo que es así. Yo no creo lo que dice la Biblia, sino lo que yo creo. El punto de nuestro estudio para el día miércoles, descendamos. Mis hermanos y amigos, esta es una linda expresión de la palabra de Dios. Así hubiese sido que Dios descendió solo con el propósito de ver su obra y de confundir su lengua. Pero, ¿qué quiere decir descendamos? Quiere decir que nosotros no subimos a Dios. Dios es el que desciende a nosotros. Dios es el que nos busca. Dios es el interesado en estar siempre buscando que el hombre escuche su voz. Como dice Salmo 139, 7 al 12, ¿a dónde nosotros iremos? Si subiéramos a la estrella más lejana, si nos fuésemos al lugar más recóndito de la tierra, de allí Dios nos traería. Así que, al no haber un lugar donde podamos huir, debemos tener en cuenta que es a la presencia de Dios a donde nosotros deberíamos ir. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Dios desciende y el hombre huye. Es una linda expresión, me encanta cuando escuchamos en la palabra de Dios que Dios viene a buscarnos, que toma la iniciativa. Dice nuestra lección para el día miércoles lo siguiente. Según el pasaje, el Señor quería poner fin a esa unidad profundamente arraigada. ¿Arraigada dónde? En el corazón del ser humano. Quería poner esa unidad en ellos, pero solo para el mal. Recuerden, ellos nos están uniendo para el bien. La unión aquí es para el mal, como tantas cosas que vemos hoy en el mundo que suceden. Tantas revueltas, tantos tumultos. ¿Para qué se reúnen? Solo para el mal, para destruir, para causar problemas a aquellos que no están involucrados. Por ser seres caídos, solo podría conducir a una maldad cada vez mayor. Por eso decidió confundir su lengua, lo que pondría fin a su estrategia de unificación. Las lenguas trajeron como consecuencia, mis hermanos, una bendición, porque el plan de Dios, que había sido truncado por los planes humanos de no esparcirse por toda la tierra, sino de crear ciudades para congregarse en ellas, ahora obligadamente tienen que irse a diferentes lugares de la tierra. Y otro tema importante es que al no tener una misma lengua sería mucho más difícil para ellos unificarse con propósitos contra Dios, propósitos de maldad. Ya no es fácil.
Si tú vas a viajar a otra nación donde se habla tu idioma, esa es una barrera que tienes. O aprendes el idioma o mejor no te irías a un lugar de estos. ¿Por qué? Porque es necesario que se hable una lengua para que haya comprensión entre unos y otros. Por eso la sección para el día jueves tiene como título La redención del exilio, las bendiciones de la dispersión. ¿Por qué hay bendiciones en la dispersión de los constructores de la torre? Como ya hemos visto, su propósito era crearse un Dios, hacerse un hombre, dejar a Dios de lado y buscar soluciones para sus propios problemas. Ahora, en la dispersión hay bendición porque cada uno, como ya hemos analizado, toma para un lugar y se establece. No es lo que Dios tenía desde el principio. Algunos objetan esta idea diciendo que ¿dónde se ubicarían en la tierra todas las familias? Dios poblaría la tierra. Antes del diluvio la tierra no tenía las características que tiene hoy. Había suficiente espacio para todas las familias. Todos los lugares que hoy son desiertos, montañas, que están cubiertos miles y miles de kilómetros por las aguas de los océanos, serían pobladas por los seres humanos. Las lagunas, los hermosos lagos que habían antes del diluvio no cubrían las extensiones de la tierra que hoy cubren. Así que, mis hermanos, había espacio para todos, sin lugar a dudas. Si aún hoy lo hay, si hay tanto lugar de tierras donde podría establecerse en las familias, ¿por qué no en ese entonces? Patriarcas y Profetas en la página 101 nos dice lo siguiente. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo, había algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardides. Por amor a estos, el Señor tardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su carácter verdadero. A medida que eso se cumplía, los hijos de Dios obraban por hacerles cambiar su propósito, pero aquellos estaban plenamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Si no se los hubiese reprimido, habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorasen de ella. Pero estos constructores de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en una metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo, y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y la sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Los moradores de la llanura del Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo, destructor del mundo antediluviano, y su corazón, como el de Caín, se rebelaba contra él. Uno de sus fines al construir la torre fue el de conseguir su propia seguridad si ocurriera otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada de la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Toda la empresa tenía por objeto exaltar
aún más el orgullo de quienes la proyectaron y apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Vemos siempre el propósito de Dios en estas cosas, preservar a aquellos que son fieles, pero que estando dentro de este mundo de maldad, se van contaminando porque los agobia las pretensiones de los impíos. No es lo que está pasando hoy, mis hermanos, exactamente. Exactamente vemos la tergiversación de las Escrituras. Y aún dentro de la Iglesia Adventista del séptimo día se levantan los que llevan a otros al error, llevan a los otros a la incredulidad. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos. El texto que hemos leído finalizando nuestro estudio está en Patriarcas y Profetas, página 99, escrito de Elena G. de Foix. Que Dios les bendiga, paz de Cristo para todos.